Todo empezó en nuestro pueblo, un lugar pequeño donde todos se conocen y donde los chismes vuelan más rápido que los pájaros. Lucía y Mateo eran una pareja de adolescentes como cualquier otra. Se veían a escondidas, se mandaban mensajes por las noches y soñaban con un futuro juntos. Pero todo cambió cuando Lucía me confesó, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, que estaba embarazada. Yo era su mejor amiga, su confidente, y aunque me asusté tanto como ella, traté de calmarla. Tranquila, todo va a salir bien, le decía, pero en el fondo sabía que no sería fácil. Pues, en un pueblo como el nuestro, un embarazo a su edad era un escándalo seguro, y sus papás eran muy estrictos, y Mateo, aunque la quería, no tenía ni idea de cómo iba a mantener un bebé. Lucía estaba desesperada. No quería que nadie se enterara, ni sus papás, ni la gente del pueblo. Mateo y ella empezaron a hablar en secreto, planeando qué hacer. Yo traté de ayudarlos, pero la verdad es que no sabía cómo. Hasta que una noche, Lucía me llamó llorando. Sarita, ya no aguanto más. Mateo y yo decidimos qué hacer, pero no puedo decírtelo. Solo reza por mí. Esa misma noche, hubo una tormenta como no había visto en años. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia caía tan fuerte que parecía que el cielo se iba a caer. Yo estaba en mi casa, acostada, pero no podía dormir. Algo no me dejaba tranquila. Sentía que algo malo iba a pasar. Al día siguiente, Lucía llegó a mi casa temprano. Estaba pálida, con ojeras profundas y las manos temblando. Sarita, necesito contarte algo, pero tienes que jurar que no se lo dirás a nadie, me dijo con una voz que apenas podía escuchar. Yo, asustada, le juré que no diría nada. Entonces, me contó todo. Esa noche, Lucía y Mateo habían ido a la cabaña abandonada en el bosque, un lugar donde solían verse a escondidas. Y es que Lucía había empezado a sentir dolores fuertes, y Mateo, asustado, la llevó allí porque no sabía qué más hacer. En medio de la oscuridad y el frío, Lucía dio a luz a un bebé. Era tan pequeño, Sarita, me dijo Lucía, llorando. Tenía los ojos cerrados y lloraba tan suavecito. Mateo y yo nos miramos, y los dos sabíamos que no podíamos quedarnos con él. No teníamos dinero, no teníamos casa, no teníamos nada. ¿Qué íbamos a hacer con un bebé? Fue entonces cuando tomaron la decisión que los marcaría para siempre. Decidieron abandonar al bebé en las escaleras de la iglesia, esperando que alguien lo encontrara y lo cuidara. Lo envolvimos en una cobijita que yo había traído y lo dejamos ahí, me contó Lucía con la voz quebrada. Pero cuando nos íbamos, empezó a llover tan fuerte y el bebé lloraba. Mateo me jaló del brazo y me dijo que nos fuéramos rápido, que alguien lo encontraría pronto. Lo que no sabían era que esa noche, la tormenta era tan fuerte que nadie salió de su casa. El bebé se quedó ahí, solo, en medio del frío y la lluvia. Pero al día siguiente, el padre de la iglesia lo encontró, pero ya era demasiado tarde. El bebé había muerto de hipotermia. Cuando Lucía me contó eso, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Y qué pasó después?, le pregunté, casi sin querer saber la respuesta. Nada, me dijo. Nadie sabe qué fue nuestro bebé.
Mateo y yo juramos no hablar nunca de esto, pero... Sarita, no puedo sacarme su carita de la mente. Cada noche lo sueño, llorando, llamándome. Ver a Lucía tan destrozada, sabiendo lo que había pasado, me dejó helada. Pero lo peor era que ella y Mateo pensaban que todo había terminado, que podían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. No sabían que el bebé que abandonaron los iba a perseguir para siempre. Y así comenzó todo. Esa noche, mientras Lucía lloraba en mi hombro, yo no podía dejar de pensar en el bebé, en cómo había muerto solo, en el frío, sin que nadie lo cuidara. Y bueno, 10 años pasaron desde aquella noche en la cabaña abandonada. Lucía y Mateo se mudaron a la ciudad poco después de lo sucedido, como si huir del pueblo pudiera borrar todo lo que había pasado. Yo me quedé aquí, en el pueblo, pero siempre mantuve contacto con Lucía. Ella y Mateo se casaron, consiguieron trabajos estables y hasta compraron una casita en una colonia tranquila. Por fuera parecía que les estaba yendo bien, pero yo sabía que algo no estaba del todo correcto. Y saben, Lucía me llamaba de vez en cuando, y aunque trataba de sonar feliz, siempre había algo en su voz que me decía que no todo era color de rosa. Es que Mateo y yo ya no somos como antes, me confesó una vez. Es como si algo nos separara, pero no sé qué es. Yo sabía que ese algo era el secreto que cargaban, el bebé que abandonaron y del que nunca hablaban. Pero no quería mencionarlo, porque sabía que era un tema que les dolía demasiado. Un día, Lucía me llamó emocionada. «Sarita, estoy embarazada», me dijo con una voz que no la había escuchado en años. Yo me alegré mucho por ella, porque sabía que siempre había querido ser mamá. Mateo y yo pensamos que esto nos unirá más. Me dijo, ya tenemos estabilidad, un hogar, es el momento perfecto. Yo le dije que estaba muy contenta por ellos, pero en el fondo, no podía evitar sentir un poco de preocupación. ¿Y si el pasado les jugaba una mala pasada? Al principio, todo parecía ir bien. Lucía estaba feliz. Mateo la cuidaba mucho y hasta empezaron a preparar el cuarto del bebé. Pero luego, poco a poco, las cosas empezaron a ponerse raras. Una noche, Lucía me llamó asustada. «Sarita, ¿puedo contarte algo?», me dijo con una voz que me heló la sangre. «Claro, Lu, dime», le respondí, preparándome para lo peor. Anoche, Mateo y yo escuchamos algo raro. Comenzó a contarme. Era como un llanto, pero muy suavecito, como de un bebé. Pensamos que era el vecino, pero cuando salimos a ver, no había nadie. Y luego, hoy en la mañana, encontramos un sonajero viejo en la cuna. Un sonajero, Sarita. Nosotros no hemos comprado nada todavía, y ese sonajero no es nuestro. Sinceramente me quedé callada, sin saber qué decir. ¿Y Mateo qué dijo?, le pregunté finalmente. Él trató de calmarme. Dijo que tal vez lo habíamos comprado sin darnos cuenta, pero yo sé que no es así, me respondió. Y no es todo. Anoche soñé con un niño. Estaba parado en la esquina del cuarto, mirándome fijamente. No decía nada, solo me miraba con unos ojos tristes que no puedo olvidar. Esa conversación me dejó pensando mucho. ¿Sería posible que el bebé que abandonaron estuviera tratando de comunicarse con ellos? No quería asustar a Lucía, pero tampoco podía ignorar lo que me estaba contando.
Las semanas pasaron y las cosas se pusieron peor. Lucía me llamaba casi todos los días, contándome cosas cada vez más extrañas. Ayer escuchamos pasos en el pasillo, como si alguien pequeño estuviera caminando. Me dijo una vez. Y hoy encontré un osito de peluche viejo en la cocina. No es nuestro, Sarita. No sé de dónde salió. Mateo trataba de mantener la calma, diciendo que todo tenía una explicación lógica. Pero yo sabía que en el fondo, él también estaba asustado. Una noche, Lucía me llamó llorando. Sarita, no aguanto más, me dijo. Anoche el llanto fue tan fuerte que me despertó. Fui al cuarto del bebé y la cuna se estaba meciendo sola, y cuando me acerqué, sentí un frío que me heló hasta los huesos. Al escuchar a Lucía tan asustada, sabiendo que algo sobrenatural estaba pasando, me dejó sin palabras. Pero lo peor era que no podía hacer nada para ayudarla. Solo podía escucharla y tratar de calmarla, aunque yo misma estaba empezando a asustarme. A pesar de todo, el embarazo de Lucía parecía avanzar con normalidad. Los doctores le decían que todo estaba bien, que el bebé estaba sano. Pero yo no podía dejar de pensar en el niño de sus sueños, en ese llanto que solo ellos escuchaban, en los juguetes que aparecían de la nada. Algo no estaba bien, y yo sabía que, tarde o temprano, tendrían que enfrentarlo. Y bien, el día del nacimiento del bebé de Lucía y Mateo llegó, y yo estaba tan nerviosa como ellos. Había viajado a la ciudad para estar con Lucía, porque sabía que necesitaba todo el apoyo posible. Desde que me contó sobre las cosas raras que estaban pasando, no podía dejar de preocuparme por ella. Pero ese día, todo parecía estar bien. Lucía estaba tranquila, Mateo la acompañaba en todo momento, y los doctores decían que el parto iba a ser normal. Cuando llegué al hospital, Lucía estaba en la sala de partos. Mateo me esperaba afuera, pálido y con las manos temblando. «Todo va a salir bien, ¿verdad, Sarita?», me preguntó, y yo le dije que sí, aunque en el fondo no estaba tan segura. Las cosas extrañas que habían estado pasando no me dejaban tranquila, pero traté de no pensar en eso. Horas después, los doctores salieron de la sala con caras serias. Mi corazón se detuvo. «Lo siento mucho», dijo uno de ellos. «El bebé nació sin vida. No sabemos qué pasó. Todo parecía estar bien durante el embarazo». No podía creer lo que escuchaba. Lucía y Mateo estaban destrozados. Cuando entré a la habitación, Lucía lloraba en silencio, abrazando una cobijita que había traído para el bebé. Mateo estaba sentado a su lado, con la mirada perdida, como si no pudiera procesar lo que había pasado. Yo no sabía qué decir, así que solo me acerqué y la abracé fuerte. Esa noche, decidí quedarme con ellos en su casa. No quería dejarlos solos, especialmente después de lo que habían pasado. Lucía estaba agotada, tanto física como emocionalmente, y Mateo parecía estar en shock. Y bueno, los ayudé a preparar algo de cena, aunque ninguno de los dos tenía hambre, y traté de mantener la calma, aunque por dentro yo también estaba hecha un desastre. Pero lo peor estaba por venir. Ya era tarde, y todos estábamos tratando de dormir, cuando de repente escuchamos un ruido. Era como un llanto, pero muy suave, como si viniera de lejos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego vi que Lucía y Mateo también lo habían escuchado. «¿Qué fue eso?»,
preguntó Lucía con una voz que apenas podía escuchar. No sé, respondió Mateo, pero se notaba que estaba asustado. El llanto se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte. Parecía venir del cuarto que habían preparado para el bebé. Nos miramos los tres sin saber qué hacer. Finalmente, Mateo se levantó y dijo: «Voy a ver qué es». Lucía y yo lo seguimos, aunque ninguno de nosotros quería ir. El pasillo estaba oscuro y el llanto se hacía más fuerte con cada paso que dábamos. Cuando llegamos al cuarto del bebé, Mateo abrió la puerta lentamente y lo que vimos nos dejó helados. La cuna se mecía sola, como si alguien invisible la estuviera empujando, y en el rincón del cuarto había una figura pequeña y borrosa. No podíamos verla bien, pero parecía un niño, parado ahí, mirándonos fijamente. ¿Qué es eso?», preguntó Lucía con una voz que temblaba. No hubo respuesta. La figura se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí, pero el llanto seguía, ahora más fuerte, más desesperado. Mateo corrió hacia la cuna y la detuvo de golpe. «Esto no puede estar pasando», dijo, pero su voz sonaba más a miedo que a enojo. La cuna estaba vacía. Lucía se derrumbó en el suelo, llorando. «Es él, Sarita. Es nuestro bebé, el que abandonamos. Nos está persiguiendo». Yo no sabía qué decir. El miedo me tenía paralizada, pero sabía que tenía que hacer algo. Ayudé a Lucía a levantarse y la llevé de vuelta a su habitación. Mateo nos siguió, pero se notaba que estaba tan asustado como nosotras. Esa noche nadie durmió, y al pasar un par de horas el llanto regresó de nuevo y no paraba. Aunque tratamos de ignorarlo, era imposible. Sabíamos que algo que no era de este mundo estaba con nosotros y no había manera de escapar. Pero bueno, al amanecer, el llanto finalmente se detuvo, pero el miedo no se fue. Lucía y Mateo estaban destrozados, no solo por perder a su bebé, sino por lo que había pasado esa noche. Yo sabía que esto no era el final, que algo peor estaba por venir, pero en ese momento, lo único que podía hacer era estar ahí para ellos. Ver a Lucía y Mateo tan asustados, sabiendo que algo sobrenatural los perseguía, me dejó sin palabras. Pero lo peor es que no sabíamos qué hacer, cómo enfrentar algo que no podíamos ver ni entender. Lo que sí sabía era que el bebé que abandonaron no se había ido y que su espíritu estaba decidido a recordarles lo que habían hecho. Pero eso es algo que descubrirán más adelante, cuando ya fuera demasiado tarde para volver atrás. Después de aquella noche aterradora en la que el espíritu del bebé se manifestó, Lucía y Mateo ya no eran los mismos. El llanto no paraba cada vez que el sol se ocultaba, y cada vez los fenómenos paranormales eran más intensos. Me llamaban casi a diario, contándome cosas que me helaban la sangre. «Anoche, las paredes del cuarto del bebé empezaron a sangrar», me dijo Lucía en una llamada, con la voz quebrada. Era como si la pintura se derritiera y de ahí saliera algo rojo, espeso, como sangre, y el olor, Sarita, era insoportable. Y la otra vez, Mateo me contó que había encontrado huellas pequeñas, como de un niño, por toda la casa. Aparecen en el piso, en las paredes, incluso en el techo. Me dijo, desesperado. No hay explicación para eso, y cuando las limpio, al rato vuelven a aparecer. Pero lo que más me impactó fue cuando Lucía me contó
que había visto al niño. Estaba en el espejo del baño, me dijo, llorando. Era él, Sarita, nuestro bebé, pero no era un bebé, era un niño pequeño, con los ojos negros y vacíos. Me miraba fijamente y luego extendió su mano como si quisiera que lo tocara, pero cuando me acerqué, desapareció. No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que tenían que hacer algo, pero no sabía qué. Hasta que un día, Lucía me llamó y me dijo: Sarita, vamos a regresar al pueblo. Hay una medium allí, una señora que dice que sabe de estas cosas. Tenemos que hablar con ella. No lo pensé 2 veces. Les dije que los acompañaría. No podía dejarlos solos en esto. Cuando llegamos al pueblo, fuimos directo a la casa de la medium. Era una señora mayor, con ojos que parecían ver más allá de lo normal. Nos recibió en su sala que olía a incienso y hierbas y nos pidió que nos sentáramos. Ya sé por qué están aquí, nos dijo, antes de que pudiéramos hablar. El espíritu de un niño los está persiguiendo, ¿verdad? Lucía y Mateo asintieron y la medium cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Después de un momento, abrió los ojos y nos miró fijamente. El espíritu es de tu primer hijo, nos dijo, el que abandonaron hace años. Él no descansó porque murió lleno de dolor y rabia. Ahora, cada vez que intenten tener otro hijo, él reencarnará en ese bebé para asegurarse de que nunca lo reemplacen. Es una maldición y no se detendrá hasta que enfrenten su culpa y le den paz. Lucía y Mateo se miraron y vi cómo el miedo y la culpa se reflejaban en sus caras. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Mateo. La medium nos explicó que tenían que hacer un ritual para liberar al espíritu. Pero es peligroso, nos advirtió. El niño está lleno de rabia y no querrá irse fácilmente. Si no lo hacen bien, el espíritu podría volverse aún más poderoso y vengativo. Y bien, nos dio instrucciones para el ritual, pero nos advirtió que debíamos prepararnos mental y emocionalmente. El espíritu los pondrá a prueba, nos dijo, y si no están listos, podría ser peor. Para iniciar el ritual, regresamos a la cabaña donde todo comenzó. Yo los acompañé, porque no podía dejarlos solos en algo tan fuerte. La cabaña estaba igual que hace años, vieja, abandonada y con ese frío que te helaba hasta los huesos. La medium nos esperaba ahí, con velas, hierbas y un montón de cosas que necesitábamos para el ritual. Tienen que enfrentar su culpa, nos dijo la medium mientras preparaba todo. El espíritu no se irá hasta que le pidan perdón de corazón y acepten lo que hicieron. Pero tengan cuidado. Él está lleno de rabia y no les pondrá las cosas fáciles. Lucía y Mateo asintieron, pero se notaba que estaban aterrados. Yo también tenía miedo, pero traté de mantenerme fuerte por ellos. El ritual comenzó. La medium encendió las velas y empezó a cantar en una lengua que no entendía. Lucía y Mateo se tomaron de las manos y cerraron los ojos, siguiendo las indicaciones de la medium. Todo parecía estar yendo bien, hasta que de repente el viento empezó a soplar fuerte, aunque no había ventanas abiertas. Las velas se apagaron de golpe y la cabaña se llenó de un frío que nos caló hasta el alma. Empezamos a escuchar risas, llantos y susurros que venían de todas partes.
No nos dejes. ¿Por qué nos abandonaste? Decía una voz infantil, pero no era dulce. Era raro, como si viniera del infierno. Los objetos en la cabaña empezaron a moverse solos. Una silla voló por los aires y se estrelló contra la pared. Las paredes empezaron a sangrar y el olor a podrido llenó el aire. Lucía y Mateo estaban paralizados por el miedo, pero la médium les gritó que no dejaran de pedir perdón. «Lo siento, mi amor, lo siento», gritó Lucía llorando. «Nunca debimos abandonarte. Te amamos y siempre te llevaremos en nuestro corazón». Mateo también intentó hablar, pero las palabras no le salían. De repente, el llanto se convirtió en un grito desgarrador y una figura pequeña y oscura apareció frente a nosotros. Era el niño, pero no era un niño normal. Sus ojos eran negros como el carbón y su boca se abría en un grito silencioso que nos helaba la sangre. Y bueno, en un momento de claridad, Lucía logró conectar con el espíritu. «Por favor, perdónanos», le dijo, con una voz llena de dolor. «Te honraremos siempre, nunca te olvidaremos». Por un segundo, todo se calmó. El espíritu dejó de gritar y la cabaña quedó en silencio. Pensamos que todo había terminado, que el espíritu finalmente descansaría. Pero entonces, el niño apareció de nuevo, con una furia que nos dejó sin aliento. «Perdonar, jamás», dijo, con una voz que no era humana. Fue entonces cuando Mateo cambió. Sus ojos se volvieron vacíos y su cuerpo se tensó como si algo lo estuviera controlando. «¿Mateo?», dijo Lucía, pero él no respondió. En lugar de eso, salió corriendo de la cabaña como si algo lo estuviera persiguiendo. «Mateo, espera», grité yo, pero ya era demasiado tarde. Él desapareció en la oscuridad del bosque y nunca más lo volvimos a ver. Lucía y yo nos abrazamos, llorando desconsoladamente. La médium nos miró con tristeza y dijo: «No hay nada más que hacer. El espíritu quería la vida de sus padres. Solo así descansará». Con el tiempo, Lucía no pudo soportar el peso de la culpa y el miedo. El espíritu de su hijo la seguía a todas partes, atormentándola día y noche. La internaron en un hospital psiquiátrico, porque ya no podía distinguir entre la realidad y las visiones que la perseguían. Yo la visitaba siempre que podía, pero cada vez estaba peor. «Él está aquí, Sarita», me decía, con los ojos llenos de lágrimas. «No me deja en paz, nunca me perdonará». Y así fue como terminó todo. Lucía nunca pudo vivir en paz, y Mateo desapareció para siempre. El espíritu de su hijo se llevó todo lo que amaban, y no hubo forma de detenerlo. Pero a veces, cuando estoy sola en la noche, todavía escucho ese llanto suavecito, como si el bebé estuviera allí, recordándome que algunas decisiones tienen consecuencias que nunca podremos escapar. Hola una vez más, queridos amigos, querida comunidad 3AM. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato. Y aprovechando el espacio, quiero mandar un saludo muy especial y una enorme felicitación porque el día de ayer fue su cumpleaños para Agustino Vejero 4303. Espero que te la hayas pasado muy bien y que hayas disfrutado tu día. Te mando un abrazo y muchísimas felicitaciones. De igual forma, quiero mandar otro saludo para el miembro de la comunidad, Héctor Jaramillo. Les agradezco muchísimo todo su apoyo, les mando un abrazo y muchas gracias por estar aquí.